Bueno, muy bien. Esperando que se haya comprendido toda la primera parte de esta unidad, de este mix entre la unidad 1 y 2, vamos a arrancar con esta segunda parte de los temas marketing, proceso comercial, la empresa y su entorno. Eh, si, si no hubo dudas, si no hubo consultas, si no hubo comentarios respecto de alguno de los temas que fuimos viendo en la primera clase, asumo que todo el mundo ha leído y todo el mundo ha comprendido, más allá del Power y del video, los conceptos que fuimos desarrollando. Bien, vamos entonces con la segunda parte de esta unidad. Retomando conceptos de la primera parte, hablábamos de que en este esquema se encuentra, podríamos decir, resumida toda la asignatura. En tanto, nosotros planteamos que el objetivo central de la comercialización es la generación de relaciones rentables y sostenibles con el cliente, pero partimos de la base de que no sabemos quién es este cliente, con lo cual desarrollamos un proceso que es el proceso de segmentación de mercado para la determinación posterior de un mercado meta y finalmente el posicionamiento de un producto, de un servicio, de un bien o servicio, mejor dicho, en el mercado. Para ello lo que hacemos es elaborar una oferta comercial con las variables controlables por la empresa, es decir, producto-precio, promoción y plaza o producto-precio, comunicación y distribución, como prefieren llamarle, para lo cual vamos a tomar una serie de decisiones a través de lo que llamamos el proceso comercial. Y este proceso comercial de análisis, planeación, aplicación y control de marketing se desarrolla, como vimos, en un entorno cambiante en el que participan intermediarios, sean estos logísticos, financieros o de otro tipo, competidores, por supuesto, proveedores de materia prima, de insumos, de servicios, y también una audiencia que, como definimos, no era ni nuestro consumidor, ni nuestra competencia, ni nuestros proveedores, sino un público, un conjunto de individuos que tenían algún interés puntual por la actividad de nuestra empresa, independientemente de su condición de consumidores, proveedores, etcétera. Es decir, es la mirada social que existe sobre la actividad o el producto que desarrolla la empresa. Dicho esto, nos vamos a meter en el tema del proceso comercial. En esta primera etapa hay tres conceptos que son importantes y que pueden llegar a ser confundidos entre sí. En primer término tenemos lo que se llama proceso comercial, que es lo que vamos a ver ahora. En segundo lugar tenemos lo que se llama sistema comercial. Y en tercer lugar tenemos lo que se llama función comercial o dirección comercial, ¿sí? Función comercial y dirección comercial son sinónimos. No así el resto de los conceptos, es decir, proceso comercial es una cosa, sistema comercial es otra y función o dirección comercial es otra. ¿Dónde se presenta la confusión? En que los tres palabras, los tres conceptos vienen acompañados de la palabra comercial. Y en este caso es sumamente necesario que entendamos que una cosa es un proceso, otra cosa es un sistema y finalmente otra cosa es la dirección o la función. ¿Cómo suelo distinguirlos o qué consejos suelo dar para distinguir un concepto del otro? Básicamente pensar en la primera palabrita. Todos sabemos que un proceso no es otra cosa que una serie de pasos. Esta serie de pasos son los que componen, en este caso, el proceso comercial. Un sistema, ¿qué es? Ni más ni menos que un conjunto de eslabones, un conjunto de actores, un conjunto de partes interrelacionadas con algún objetivo común, y en este caso vamos a ver que una parte de ese sistema tiene un objetivo común y otra parte tiene un objetivo diferente. Y la función o dirección comercial no es otra cosa que eso, la facultad o las acciones que se llevan adelante para cumplir los objetivos comerciales. Es decir, es cómo se dirige desde el área comercial los recursos, en sentido amplio de la palabra, con el objeto de crear valor para los consumidores. En el caso del proceso comercial, que es este primer concepto que nos encontramos, podemos resumirlo, no es esto solamente, pero lo podemos resumir en 5 pasos.
Los pasos del proceso comercial serían entonces entender el mercado, es decir, determinar y analizar las necesidades y deseos de los potenciales consumidores, diseñar una estrategia comercial impulsada por el cliente, y acá vuelvo al glosario. Recuerden, cuando hablamos de estrategia comercial, nos referimos a la vinculación de las 4P, a las decisiones vinculadas a las 4P. En tercer lugar, elaborar un programa de marketing que entregue un valor superior. Ya vimos el concepto de valor, lo vamos a volver a repetir enseguida. Y elaborar un programa de marketing tiene que ver con lograr un nivel de concreción tal que podamos atender a un conjunto de consumidores puntual con una necesidad o un deseo específico. En cuarto lugar, crear relaciones con el cliente, porque como bien vimos en la diferencia entre intercambio, transacción y relaciones, lo que busca crear el marketing son relaciones con el cliente, y estas relaciones son de largo plazo por un lado, pero por otro lado también están basadas en el intercambio cotidiano. Y por eso es importante que entendamos que el intercambio no es necesariamente una venta. El intercambio a veces es enviar información, el intercambio a veces es saludar a nuestros clientes por sus cumpleaños, por fechas especiales, etc. Es decir, crear relaciones con el cliente sería el cuarto paso dentro de este proceso comercial. Y finalmente, y en esto cabe la aclaración, el marketing es una disciplina que se enmarca en las ciencias económicas y en las ciencias sociales dentro del paradigma capitalista, es decir, dentro de el tipo de sociedad en el que habitamos desde hace unos 200 y pico, 300 años, que es la sociedad capitalista industrial y en este caso post-industrial. Responden sus objetivos, o sea, a ese sistema, básicamente. Con lo cual, toda esta gestión, estos pasos previos, son la antesala a el verdadero objetivo, que son los dos últimos, crear relaciones para capturar el valor de un grupo de consumidores con el objeto de crear utilidades. Vamos a decirlo claramente, estamos en un contexto capitalista en el cual la empresa tiene un objetivo que es el de generar utilidades. La generación de utilidades puede hacerse de diversas formas, y lo que plantea el marketing sencillamente es una forma de gestionar diferente a las habituales, en la cual el centro de la escena es el consumidor, sus necesidades y deseos, sus particularidades, pero su objetivo final es eh, el de capturar valor para crear utilidades. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ¿cómo me dedico entonces a crear relaciones redituables y sostenibles con los consumidores? En algunos libros van a encontrar el proceso comercial resumido en tres grupos de etapas, ¿sí? Que son estas tres que ven en pantalla. En primer lugar, el análisis de oportunidades y alternativas. En segundo lugar, el proceso de segmentación, que constituye o que está compuesto por la segmentación, la determinación del mercado meta y el posicionamiento. Y finalmente, la creación de la mezcla comercial. Disculpen si somos, o si soy, mejor dicho, un poco reiterativo con esto, pero estos son, como les dije, los conceptos fundamentales de la materia. Y esto es lo que nos va a ir guiando en adelante. Para esto, repetimos algunos conceptos o les cambiamos la forma y los volvemos a ver. En este caso, el proceso comercial resumido en tres etapas consistiría entonces en el análisis de oportunidades de mercado y alternativas, es decir, aquellas situaciones que se presentan en el contexto y que pueden ser aprovechadas por la empresa, y aquellas alternativas, es decir, posibilidades, ¿sí? Analizadas esas oportunidades y alternativas, la empresa tiene que tomar una decisión respecto de qué segmento de mercado va a atender, y por segmento no nos referimos solamente a un grupo de consumidores, sino que van a reunir ciertas particularidades, y eventualmente, si la empresa puede atenderlos, es decir, brindarles una oferta comercial específica, se va a convertir en un mercado meta al cual le vamos a proponer un posicionamiento específico de nuestro producto, para ahí sí crear, a partir de ese posicionamiento, una mezcla comercial. Y la mezcla comercial, como saben, son las decisiones que tomemos respecto de qué producto vamos a ofrecer, a qué precio lo vamos a ofrecer, con qué tipo de distribución y con qué tipo de comunicación lo vamos a ofrecer, ¿sí?
La creación de la mezcla comercial implica decidir entonces sobre las 4 variables controlables que maneja o gestiona la empresa. Y aquí aparece el segundo de los conceptos importantes cuando hablamos del área comercial. Vimos anteriormente el proceso, es decir, la serie de pasos a partir de los cuales vamos a intentar crear valor para los consumidores. Y lo que tenemos aquí ahora es el contexto en el cual se desarrolla el proceso comercial, que no es otra cosa que lo que llamamos sistema comercial. Y como les dije con anterioridad, el sistema comercial o la mnemotécnica para poder distinguir una cosa de otra, cuando hablamos de proceso siempre nos referimos a una serie de pasos y cuando hablamos de sistema nos referimos a una serie de elementos interrelacionados con un objetivo. ¿Por qué les decía anteriormente que ese objetivo puede ser común o no en este caso? Porque dentro del sistema comercial, además de nuestra propia compañía, se encuentran también los competidores. Y esos competidores tendrán su propio objetivo comercial y formarán su propio subsistema dentro de este gran sistema con proveedores compartidos o no, con intermediarios compartidos o no, y con los mismos usuarios finales del bien o quizá con otros. ¿Se entiende? Eh, Mucho más adelante vamos a ver cómo determinamos quiénes son nuestros competidores directos y quiénes son nuestros competidores indirectos, pero supongo que alguna base de esto tienen de las distintas administraciones y en el caso de la ingeniera, entiendo que la materia es organización y administración. Bien, ¿qué es un sistema comercial entonces? Es el conjunto de actores interrelacionados con los cuales la empresa se vincula para lograr su objetivo de generar valor para los consumidores finales. A grandes rasgos podemos decir eso. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema comercial está atravesado por todo tipo de variables, que no son solo internas, es decir, del microentorno, como pueden ser las decisiones de la competencia, las decisiones de los intermediarios, las decisiones de los proveedores, las decisiones de los propios consumidores o su perfil, sino que además provienen del macroentorno, como por ejemplo las decisiones de política económica de un país, el modelo económico imperante, la cultura de determinada región, de determinada ciudad, de determinada provincia o de determinada región del mundo, la propia sociedad, los avances tecnológicos, las comunicaciones y en este año puntualmente o en los últimos 2 años el hecho del COVID-19, la pandemia, es decir, una variable proveniente del área, podríamos decir, sanitaria o de salud, pero que sin embargo ha afectado y atravesado absolutamente todas las variables que componen en la sociedad o que podemos encontrar en una sociedad, ha atravesado la economía, ha atravesado la política, ha atravesado la cultura de manera muy clara, ha atravesado la tecnología en avances, en retrocesos, etcétera. Em, con lo cual tenemos en estos 2 últimos años un elemento extra dentro de este sistema comercial que nos afecta de manera cotidiana y de manera poderosa al momento de tomar las decisiones o desarrollar el proceso comercial. Cada uno de estos elementos los vamos a ir desagregando a partir del próximo capítulo y créanme que cada uno de ellos es un mundo en sí mismo, es decir, analizar los competidores, analizar los proveedores, analizar los intermediarios, es un mundo en sí mismo. Dicho esto, vamos a ver, o les va a aparecer ahí en el capítulo 1 o en el 2, creo que en el 1, distintas filosofías de gestión. Y quizá esto es un poco tarde ahora para verlo, pero eh, no deja de ser importante. No tarde en el sentido de que ya... Pero con lo que saben ahora se van a dar cuenta de que estamos hablando, por eso lo ubicamos acá. Existen diferentes filosofías de gestión y desde la comercialización o desde esta asignatura se propone una de varias. ¿Sí? Nosotros hacemos hincapié en la filosofía de marketing y lo he dicho varias veces a lo largo de estos dos o tres videos que hemos subido. Y la filosofía de marketing no es otra cosa que esto, una filosofía de gestión en la cual el centro de la escena o el foco de la gestión está puesto en el consumidor y en la percepción de valor que tiene el consumidor. Pero existen otras.
En primer lugar tenemos lo que llamamos la filosofía de producción, una filosofía que prioriza la fabricación en masa suponiendo que el consumidor valora la disponibilidad y el bajo costo. Es decir, a través de economías de escala logra reducción importante en los costos y parte del supuesto de que la fabricación en masa, es decir, eh, en grandes volúmenes, va a permitir la disponibilidad del producto a lo largo y a lo ancho de un territorio y esto es lo que el consumidor está buscando, es decir, lo que valora. En segundo lugar tenemos la filosofía de producto. En la filosofía de producto lo que hay es un claro enfoque hacia la calidad, la mejora continua y otros temas que no me quiero meter porque hay una ingeniera entre nosotros y son temas más vinculados a su experticia. Pero la filosofía de producto básicamente lo que intenta hacer es mejorar permanentemente el producto ofrecido de manera tal, o incorporar innovaciones permanentes de manera tal que el consumidor satisfaga sus necesidades de forma eh, cada vez mejores, podríamos decir, o de manera cada vez más compleja. Em, Se enfoca claramente en el producto, con fuertes inversiones en investigación y desarrollo y con fuertes inversiones en desarrollos tecnológicos. En tercer lugar tenemos la filosofía de ventas, que es por ahí la que está más asociada previo a conocer la filosofía de marketing, es la que está más asociada al marketing. Es decir, cuando uno no sabe de marketing y no lo ha estudiado, piensa que marketing es esta filosofía. ¿Que cuál es? Centrar la atención en el esfuerzo superior de promoción y ventas. Se aplica muy bien en bienes no buscados. En la unidad de producto vamos a ver qué son los bienes no buscados. Y son aquellos bienes que precisamente nosotros no estamos pensando en adquirir, pero quizás de alguna forma terminan siendo adquiridos. El ejemplo clásico es la cuenta bancaria para jóvenes universitarios. Quizá hoy sea un poco más común em, por cuestiones de que se maneja mucho más el dinero en términos digitales que en términos físicos, pero en alguna época cuando yo estudiaba venían los bancos y se ubicaban en el hall de entrada de la facultad y ofrecían permanentemente cuentas bancarias gratuitas, etcétera, con bonificaciones de 5 años, con tarjeta, con toda la historia. Y eso era precisamente filosofía de ventas, en donde lo que se hace es presionar sobre el mercado para incorporar nuevos consumidores. Es una técnica, de alguna forma el marketing en algún punto la utiliza, pero no es la única y definitivamente eso no es marketing, ¿sí? Es una filosofía basada en empujar el producto al mercado, es decir, a través de publicidad, de promoción, de pruebas del producto, de ferias, de un montón de estrategias, lo que se hace es presionar o empujar el producto hacia el mercado. Y finalmente la que ya vimos, que es la filosofía de marketing o lo que se llama orientación al mercado, centrada en el concepto de valor, es decir, aquello que el consumidor considera óptimo para su necesidad o su deseo, y en el análisis precisamente de las necesidades y deseos de los consumidores. Estas son las filosofías de gestión, por supuesto que la que seguimos, ya lo dije varias veces, es la filosofía de marketing. Y toda la asignatura se basa en seguir esa orientación. Bien, en ese sentido podemos hacer una pequeña comparación entre lo que es la filosofía de ventas y la filosofía de marketing. Como les decía recién, la filosofía de ventas tiene como su punto de inicio la fábrica. El enfoque es hacia los productos que ya existen, el medio a través del cual va a intentar vender y generar utilidades es la venta y la promoción, y el fin último es el de crear utilidades por volumen de ventas. Es decir, cuando veíamos economías de escala, partíamos de la base de que a mayor volumen, menor costo, a menor costo existe la posibilidad de ofrecer un precio menor, el margen por unidad se reduce, pero se genera utilidad por volumen de ventas. Este es el objetivo de la filosofía de gestión basada en las ventas. Partir desde la fábrica, a partir de los productos existentes, con ventas y promoción como herramientas fundamentales, obteniendo o basándose en el objetivo de generar utilidades por volumen de venta. En cambio, en el concepto de marketing, en el concepto de comercialización o en la gestión orientada al mercado, nosotros partimos de precisamente el mercado. Y el mercado, como dijimos para comercialización, es el conjunto de consumidores actuales y potenciales de un bien o de un servicio. ¿Recuerdan? Bien.
Partiendo de ese mercado se analiza o se enfoca, se pone el foco en las necesidades del consumidor y, por supuesto, a partir de esa necesidad, en las diferentes formas de satisfacerla, es decir, en los deseos. Se utiliza como herramienta principal el marketing integrado, que no es otra cosa que basar la gestión de toda la empresa en el concepto de marketing precisamente, es decir, que cada una de las áreas de la empresa tenga por objetivo generar un valor X para el consumidor y en la suma de esos valores, o mejor dicho, la suma de esos valores, convertirla en la oferta comercial. ¿Y cuál es el objetivo final de la filosofía de gestión basada en el mercado o en la filosofía de marketing? No es otro que el de generar utilidades por la satisfacción del cliente. Fíjense que ya no hablamos de utilidad por volumen de ventas, sino que nos referimos a lograr esa utilidad, que por supuesto tiene que estar presente, a través de la satisfacción de los consumidores. Em, este es un pequeño contrapunto entre estas dos formas de gestión, que son quizá los dos extremos. Entre medio podemos encontrarnos mixes entre la filosofía de producto y la filosofía de marketing, porque también podríamos decir, bueno, pero ¿qué pasa si la necesidad del cliente y un análisis de mercado nos dan como resultado el hecho de que lo que el consumidor busca es una altísima calidad de producto y una innovación permanente en ese producto? Y probablemente terminemos gestionando con una eh, mezcla entre la filosofía de marketing y la filosofía de producto, por ejemplo. Siempre tienen que tener en cuenta que esto es un manual y que no hay nada taxativo, y que la realidad puede ser parecida, similar, igual o muy distinta a lo que vemos en un libro, con lo cual siempre complementar los conocimientos a partir de la propia práctica. Obvio que no lo van a hacer ahora, excepto aquellos que están trabajando, pero también tengan en cuenta eso, que siempre la realidad va a venir a complementar los conocimientos teóricos e incluso los conocimientos prácticos que tenemos y que adquirimos en una asignatura. Para lograr esa satisfacción, mejor dicho, para lograr esa oferta comercial que genere un valor superior, es necesario conocer en profundidad el valor, el concepto de valor. Cuando hablamos de valor dijimos que hablamos de algo subjetivo, ¿sí? Pero tenemos que tener bien claro que es aquello que va a definir la experiencia del consumidor con la oferta comercial. Em, el valor, vuelvo, al ser subjetivo, no está vinculado necesariamente a una alta calidad, a un bajo precio, a un alto precio, a una baja calidad, a una disponibilidad. Básicamente está asociado a la percepción del consumidor y a aquello que está buscando en ese momento. ¿Cómo vamos a generar valor para un consumidor? Conociéndolo. No queda ningún otro tipo de vuelta. Esto es básicamente como cuando vamos a hacerle un regalo a una persona. Si nosotros nos tomamos el tiempo como para conocer a esa persona y saber qué es lo que va a querer que le regalemos y lo sorprendemos, mejor dicho, sí, bueno, lo sorprendemos, estaremos generando valor. Bueno, esto mismo hacemos con los consumidores. Nosotros analizando sus expectativas de consumo, analizando sus deseos, analizando sus perfiles, sus variables psicológicas, culturales, sociales, demográficas, económicas y de todo tipo, vamos a poder estar mucho más cerca de saber qué es lo que está deseando ese consumidor en determinado momento y de esa forma poder generar la oferta comercial que genere un valor superior. El proceso este resulta bastante elocuente a los fines de entender de qué estamos hablando, porque las expectativas van a estar presentes siempre, pero no necesariamente las vamos a conocer. Eh, por supuesto que nuestro objetivo debería ser conocer esas expectativas. ¿Para qué? Para que una vez consumido el producto, el valor percibido sea suficiente como para generar satisfacción. ¿Y cómo van a estar vinculados estos conceptos? Básicamente las expectativas que tenga determinada persona al momento de consumir un bien o un servicio van a terminar generando satisfacción o insatisfacción. ¿De qué forma? Si las expectativas son altas y el valor percibido al consumir el producto es bajo, se va a generar insatisfacción. Si las expectativas son altas, pero el valor percibido al consumir un producto es incluso más alto, se va a generar satisfacción. Si las expectativas son bajas y el valor percibido es intermedio, también se va a generar satisfacción. Es por eso que este proceso es bastante complejo de entender y bastante complejo de aplicar. ¿Por qué? Porque las expectativas pueden estar en un nivel alto, más o menos alto, intermedio, bajo, muy bajo, etcétera. Mucha gente me decía en alguna época,
Manaos tiene muy mala reputación, pero realmente Sabor Cola es la más parecida a Coca-Cola que he probado en mi vida. Me decía alguna gente, no me acuerdo quién en este momento, pero alumnos probablemente. Em, ¿Eso que generaba? Que las expectativas fueran bajas y que al consumir el producto, che, no está tan mal esto, generara cierto nivel de satisfacción, ¿sí? Bueno, eso también es satisfacción. En cambio, si compramos una Coca-Cola, lo que esperamos es que tenga el mejor sabor del mundo. Igual ahora está como en detrimento el consumo de Coca, pero eh, no esperamos menos de un producto como Coca-Cola. Y una cosita más, no por eso menos importante, es que las expectativas van a ser muy diferentes en distintos momentos de la etapa del consumidor como tal. Eh, Nosotros podemos tener un grupo de consumidores que no ha probado el producto, un grupo de consumidores que no conoce el producto, un grupo de consumidores que es habitual comprador de nuestro producto y un grupo de consumidores que lo consume esporádicamente. ¿Sí? En cada uno de esos grupos las expectativas van a ser diferentes. Entre los compradores habituales probablemente la expectativa sea que el producto se mantenga en ese nivel y en ese rango de precios, en ese nivel de calidad y en ese rango de precios. Para los que lo consumen esporádicamente probablemente el precio no tenga eh, mucha significancia a la hora de decidir la compra, y entre quienes no lo probaron y quienes no lo conocen, probablemente las expectativas haya que moldearlas, es decir, buscar la forma de que en un caso conozcan el producto y en otro caso lo prueben, ¿sí? Con lo cual las expectativas van a ir variando a lo largo de la vida del consumidor como tal. De alguna forma concluido con la primera parte de la teoría, con las últimas diapositivas que vimos y fundamentalmente los conceptos de valor, satisfacción y la vinculación entre valor, satisfacción, valor percibido por el consumidor, y otros conceptos clave de la asignatura. Vamos a pasar a una segunda parte que, si bien, como les dije, está entreverada con los temas de la unidad 1, corresponden al capítulo 2 o a la unidad 2, mejor dicho. Eh, la unidad 2 se titula La función comercial, la empresa y su entorno. La función comercial en la actividad empresarial y su entorno, sistema comercial, elementos, variables intervinientes y relaciones, identificación de oportunidades del mercado, factores del entorno y su influencia en las decisiones comerciales, dirección comercial, distintas orientaciones, planeamiento estratégico y proceso comercial, plan comercial, naturaleza y contenido. Como les adelanté hace algún par de diapositivas atrás, o mejor dicho, al principio de esta segunda parte de esta segunda clase teórica pura, los conceptos fundamentales se van entrelazando y es necesario a veces saltar de la unidad 1 a la unidad 2 y volver de la unidad 2 a la unidad 1 para que adquiera sentido el conjunto de los conocimientos. Es por eso que algunos de los temas que presentamos acá como parte de la unidad 2 ya los hemos por lo menos pispeado un poco, como ser la función comercial y el sistema comercial, y otros los vamos a ver desde el inicio, es decir, desde cero. Buena parte de estos conocimientos ustedes ya los manejan, o al menos deberían, es por eso que existe una correlatividad con administración estratégica, ya que buena parte de lo que vamos a ver a continuación está relacionado íntimamente con el proceso de administración estratégica. Solamente le vamos a dar una vuelta de tuerca más, incorporando el concepto de comercialización, o mejor dicho, la filosofía de comercialización en ese contexto. Y como bien dice la filmina, esta etapa es de recordar y es acá donde zafan nuevamente porque toda esta parte la recordamos en clase y los que hablan son ustedes y no yo, eh, porque son en su mayoría conceptos de administración estratégica que ustedes traen muy aceitados de la cursada y eventualmente de la rendida de administración estratégica. Bueno, el proceso de administración estratégica, ustedes saben, o deberían al menos saber, em, lo podemos definir como aquel proceso vinculado con la administración, con la gestión, a partir del cual una empresa, sea esta una organización, mejor dicho, una organización, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, va definiendo paulatinamente y con un orden cronológico objetivos y va de alguna forma imputando recursos para cada uno de sus negocios, unidades de negocios, productos, ideas, proyectos, etcétera,
con el objeto último de adaptarse a las cambiantes oportunidades del mercado o a las cambiantes condiciones del contexto. El proceso de planificación estratégica implica o incluye las actividades de identificación de la misión, elaboración y redacción de la visión, determinación de objetivos de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Todo esto a través de distintas herramientas de análisis que ya conocen, como el análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Un análisis que tiene mucho potencial, que es una herramienta que cuando uno la aprende a utilizar y sobre todo cuando lo utiliza con ponderación, adquiere un potencial enorme, porque realmente si podemos observar el contexto y determinar cuáles son las fortalezas, mejor dicho, el contexto para determinar cuáles son las oportunidades y amenazas, y hacer un buen análisis interno para saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, realmente podremos tener valiosísima información para llevar adelante las estrategias, su implementación y su evaluación posterior. En ese esquema tenemos resumido un poco lo que es la administración estratégica. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, en cualquier organización, en cualquier empresa que intente gestionar a largo plazo, está presente el proceso de administración estratégica. Y suele estar presente a distintos niveles dependiendo la magnitud de la empresa u organización de la que estemos hablando. Pero es una técnica aplicable a cualquier tipo de organización. En general en las pymes, estas actividades, estas tareas de gestión están bastante poco profesionalizadas, suelen estar en cabeza de los socios gerentes, los propietarios, pero no tienen un nivel de profesionalización tal que les permita llevar adelante un proceso definitivamente estratégico. En algunos casos sí, por intuición se logra, pero en la mayoría de los casos fracasan por precisamente no contar con las herramientas. ¿Quiere decir esto que un profesional tiene todo garantizado para llevar adelante un proyecto exitoso? No, lamentablemente no. Y recordarán de otras asignaturas cuando se habla de los distintos escenarios posibles, en donde hay un escenario pesimista, un escenario optimista, un escenario neutral, pero lo que nunca existe es un escenario de absoluta certeza, y habrán escuchado más de una vez a un docente decir mucho menos en Argentina. Bueno, mucho menos en este mundo, mucho menos en el contexto del COVID-19, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que tendremos muchas mejores perspectivas para lograr un objetivo, lograr el cumplimiento de los objetivos, ya sea de corto, de mediano, de largo plazo de la organización, si tenemos en cuenta la planificación estratégica y, en mi opinión, la gestión basada en el valor para el consumidor. Pero todavía no nos metemos ahí. La planificación estratégica puede tener distintos niveles, decíamos, de acuerdo a la magnitud de la empresa que estamos analizando, en la que estamos trabajando, etc. Existe un nivel que es el nivel corporativo, ¿sí? Donde existe un grupo empresario diversificando sus intereses en ramas distintas de una industria o de varias industrias, en eh, bienes y servicios, en distinto tipo de estrategia, lo que se conoce habitualmente como poner los huevos en diferentes canastas. Esto reduce el riesgo de manera significativa, algo que van a ver seguramente en la administración financiera. En tanto, la pérdida de utilidades en una de las actividades puede verse compensada por la ganancia de utilidades eh, en otra área. Por eso se tiende a diversificar cuando la empresa ha crecido lo suficiente y se convierte en una corporación o en un conglomerado económico. Después tenemos el nivel de estrategia competitiva, es decir, de qué forma va a competir cada una de las unidades estratégicas de negocio. Y atención con unidad estratégica de negocio, porque a veces parece que estamos hablando de empresas por separado. Es decir, la unidad estratégica 1 es una empresa, la unidad estratégica 2 es otra y la unidad estratégica 3 es otra. Y muchas veces estamos hablando de, por ejemplo, líneas de producto, familias de productos, marcas, comunidades estratégicas de negocios propiamente dicho. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros analizamos el caso de Arcor, podemos observar que Arcor tiene dos en el mercado alimenticio, ¿no? Arcor está diversificada, claramente. Tiene, por un lado, la línea de productos vinculada, o mejor dicho, la mezcla de productos vinculada al mercado alimenticio, y por otro lado tiene otros intereses en mercados diferentes, como puede ser el mercado de comercio internacional,
el mercado de envases y productos para empaque, bueno, y algunas otras, que la verdad no las conozco a todas. Pero bueno, concretamente dentro de lo que es el mercado alimenticio, Arcor podría incluir como unidades estratégicas de negocios diferentes a sus marcas Arcor y La Campañola. De hecho, la marca La Campañola tiene un posicionamiento un poco superior en cuanto a calidad y en cuanto a marca y en cuanto a presentación y en cuanto a precio que lo que tiene la marca Arcor. ¿Sí? Entonces podríamos hablar de que Arcor gestiona estratégicamente como unidades de negocios cada una de sus marcas. Por decir un ejemplo, ¿bien? Por otro lado tenemos el nivel de estrategias funcional, que está vinculado a cada área funcional en particular. Por supuesto que nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la función comercial, es decir, las estrategias funcionales vinculadas al marketing y la comercialización. En otra figura diferente, pero lo mismo que decíamos recién, al nivel estratégico de corporación se analiza y decide en qué negocio se quiere estar. A nivel estratégico competitivo se decide la forma en que se va a competir en cada unidad de negocio y a nivel de la estrategia funcional se establecen políticas de carácter precisamente funcional, es decir, propio de cada área de la empresa o de la organización. Y aquí viene lo que les decía recién, a nivel corporativo nosotros vamos a definir visión y misión, sistema de objetivos y metas, largo plazo, mediano plazo, corto plazo, metas, actividades concretas, el diseño de la cartera de negocios y finalmente a nivel de la unidad de negocios vamos a definir planes de marketing o estrategias de marketing particulares. ¿Sí? ¿Quiere decir esto que el marketing no participe en ninguna de las actividades previas? No necesariamente y en algunas empresas no definitivamente. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de una filosofía de gestión basada en la comercialización, basada en el valor para el consumidor, orientada al mercado, necesariamente vamos a definir la misión y la visión con esa orientación. Necesariamente nuestro sistema de objetivos y metas va a estar diseñado de acuerdo a esa visión. Y todo lo que sigue en consecuencia va a estar regido, por eso les hablaba de que el valor para el consumidor es de alguna forma el faro que nos guía en el proceso de gestión de la empresa bajo esta filosofía. Si nosotros definimos visión y misión con una orientación al mercado, indefectiblemente todo lo que sigue hacia abajo, jerárquicamente, es decir, todos los sistemas de objetivo posteriores, la cartera de negocios y las estrategias funcionales van a estar orientadas al mercado. Esto obviamente que lo saben, la definición de visión y misión, la expresión del propósito de la organización no es ni más ni menos que la misión. La filosofía de marketing recomienda una declaración orientada al mercado y Kotler toma, por ejemplo, una de Walmart, que es la misión que dice, ofrecemos productos y servicios que entregan valor a los estadounidenses de clase media. Ese es el negocio actual de Walmart en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando Walmart desembarca en Argentina? Y bueno, define una visión y una misión específica para su unidad de negocio argentina. Si bien obviamente está bajo el paraguas de la visión general de la empresa Walmart, también tiene una visión propia la unidad de negocios en Argentina, por ejemplo. Pero bueno, todo esto es repaso y no nos volvamos locos con esto. Nuevamente, los sistemas de objetivos y metas están vinculados a la desagregación de la misión y de la visión, mejor dicho, de la visión puntualmente, en objetivos de distinto alcance, de largo plazo, de mediano, de corto plazo, algo que dijimos en las diapositivas anteriores. Por supuesto que lo más importante es que ese sistema de objetivos, como cualquier sistema, debe guardar coherencia interna. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos fijar como visión ser una empresa sustentable en ser la única empresa sustentable en el mercado alimenticio en los próximos 20 años y por otro lado desarrollar un sistema de objetivos tendiente a eh, contaminar más, talar más árboles, ¿se entiende? O sea, debe haber, por decir un ejemplo grotesco, pero debe haber coherencia interna entre aquello que declaramos como visión y aquel conjunto de objetivos que vamos a ir planteando posteriormente. Y por supuesto que van a ser tanto los objetivos como la visión como la misión partes de las guías, parte de la guía que nos va a permitir desarrollar las estrategias comerciales.
El diseño de la cartera de negocios también es algo que van a ver probablemente en otras materias y que ya vieron. En este caso, a lo que se refiere es una cartera de negocios, es ni más ni menos el conjunto de industrias, negocios, áreas, rubros en los que se desenvuelve una empresa o una corporación. Em, y es preciso esto al máximo nivel gerencial, analizar distintas herramientas o utilizar distintas herramientas para el análisis de la posición que ocupa nuestra empresa en los diferentes rubros en los que o bien está participando o bien desea participar. Y para eso utilizamos, por ejemplo, la matriz BCG, que ya la conocen, la del perrito, la vaca, el producto estrella y el interrogante. Vinculando las variables tasa de crecimiento del mercado con participación relativa de nuestra empresa en ese mercado, vamos a determinar si tenemos un producto perro, un producto vaca, un producto interrogante o un producto estrella. En cualquiera de los casos existen decisiones específicas para llevar adelante ante cualquiera de esas situaciones. Por ejemplo, si tenemos un producto estrella, es decir, una fuerte participación de mercado en un mercado con alto crecimiento, lo más recomendable es invertir para sostener ese producto en ese lugar y, por otro lado, cosechar rentabilidad, porque evidentemente con una posición fuerte y un mercado en crecimiento tendremos que ir acaparando cada vez mayor cuota de mercado, o quizá la misma cuota, pero cada vez mayor cantidad de individuos, ¿sí? Porque no es lo mismo un mercado con 100.000 personas que un mercado en crecimiento con 150.000 personas en 2 meses, 200.000 personas en 6 meses y 1.000.000 de personas en un año. ¿Se entiende? La matriz General Electric, a partir de la cual analizamos de manera bastante similar el atractivo del negocio por un lado y la participación o la posición competitiva de la empresa en cada rubro en los que participa. Y lo que hacemos sencillamente es decir, bueno, sencillamente digo, lo que hacemos o lo que nos permite esta matriz es ver qué tipo de acciones son pertinentes en cada caso. Por ejemplo, si tenemos en la esquina superior izquierda una alta participación, mejor dicho, una alta posición competitiva, es decir, una posición competitiva fuerte, y el atractivo del negocio es alto, se recomienda invertir. Si por el contrario, abajo a la derecha, la posición competitiva de la empresa es baja o débil y el atractivo del mercado es bajo o se está de alguna forma muriendo, está en decrecimiento o en fase de declinación, se recomienda desmantelar. Y entre medio, alternativas intermedias como proteger o cosechar sin invertir. Esta matriz sí es bastante específica de la comercialización y se refiere a las estrategias de crecimiento basadas en la matriz de expansión producto-mercado de un autor que se llama Ansoff. Esto es lo que se llama la matriz de Ansoff. ¿Y por qué digo que lo utilizamos más? Porque, mejor dicho, que está más vinculada a la comercialización, porque efectivamente con esta matriz nosotros vamos a poder decidir, ¿sí?, una de 4 estrategias posibles. En el caso de que nosotros tengamos una, en esto lo que se compara es participación relativa con producto actual o producto nuevo, ¿sí? Entonces lo que tendríamos, me falta y no sé por qué, bueno, lo voy a incorporar antes de subir el video, así que no tomen en consideración lo que estoy diciendo ahora, pero básicamente donde cruzan la variable producto existente con mercado existente, lo que tendríamos es una estrategia de penetración de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que intentaremos hacer es vender más del mismo producto en el mismo mercado en el que estamos participando. Y por mercado imaginemos mercado geográfico, ¿sí? Supongamos que estamos trabajando en la ciudad de Villa Mercedes vendiendo pantalones y en este caso lo que estamos tratando de decir con la estrategia de penetración de mercado es que intentaremos vender mayor cantidad de pantalones, ¿sí?, en el mismo mercado. Podría darse el caso de que con los mismos pantalones, es decir, con el producto actual, intentemos acceder o copar o conquistar un nuevo mercado. En ese caso lo que estaremos haciendo es desarrollo de mercados. ¿Qué quiere decir esto? Con el mismo producto que tenemos, pantalones, nos dirigimos a Río Cuarto, ponemos una tienda y empezamos a intentar cooptar, mejor dicho, convencer a la mayor cantidad de clientes posibles dentro del mercado riocuartense de que nuestros pantalones le entregarán un valor superior al de la competencia y por ende estaremos desarrollando un nuevo mercado.
Por el contrario, ¿qué pasa si nos quedamos en Villa Mercedes, pero además de pantalones empezamos a vender zapatillas? Lo que estaremos haciendo es la estrategia de arriba a la derecha, es decir, el desarrollo de nuevos productos o el desarrollo de productos. ¿Sí? En el mismo mercado incorporo un producto nuevo. Finalmente, ¿qué pasa cuando tomo las dos opciones de innovación? Es decir, desarrollar un nuevo mercado por un lado y desarrollar un nuevo producto por otro. Al mismo tiempo, lo que voy a estar haciendo es diversificando mi actividad. Empiezo a vender zapatillas en Río Cuarto. Entonces, fundo o mejor dicho, formo una empresa de calzado en el mercado riocuartense para lograr hacerme fuerte en ese segmento porque es un segmento que está desatendido, supongamos, ¿no? Y a partir de vender las zapatillas allá, puedo incorporar posteriormente los pantalones en Río Cuarto y traer las zapatillas a Villa Mercedes. Entonces ahí estaríamos vinculando las distintas estrategias. Pero vuelvo para repasar. Producto actual con mercado actual, penetración de mercado. Producto actual con nuevo mercado geográfico, desarrollo de mercados. Producto actual mejor dicho, mercado actual con nuevo producto, desarrollo de productos y mercado nuevo y producto nuevo, diversificación. Muy bien, ahora podríamos preguntarnos qué papel juega el marketing en todo este proceso que veíamos anteriormente, ¿no? En la determinación de la visión, de la misión, en todo lo vinculado al proceso estratégico, a la administración estratégica, y respondemos que el marketing juega un papel central, o al menos eso se plantea desde la filosofía de comercialización. ¿Por qué? Porque en este proceso de compra, venta, en realidad de producción, venta, compra y cobros y todo lo que era el proceso administrativo que ustedes ya conocen, se supone que a partir de una gestión basada en la orientación para el mercado, basada en la comercialización, lo que hacemos es dos cuestiones. Por un lado, bueno, dos, un montón, pero que en este proceso puede verse a partir de dos cuestiones puntuales. En primer lugar, analizar y describir el mercado, cosa de la que venimos charlando bastante. Analizar y describir el mercado, si consideramos, y fíjense cómo empiezan a entrelazarse los conceptos, si consideramos que para nosotros, desde comercialización, el mercado es el conjunto de consumidores actuales y potenciales de un bien o de un servicio, analizar y describir ese mercado implicaría entonces que nosotros estemos cuestionándonos respecto de quiénes son nuestros consumidores en primer lugar y en segundo lugar, al noveno, todas las características que podamos obtener de ese grupo de consumidores, sean actuales o sean potenciales. Porque como ya vimos, una cosa es atender al grupo de consumidores que habitualmente adquieren el producto y otra cosa es elaborar una oferta para aquellos que aún no conocen el producto o aún no prueban el producto, ¿sí? O que incluso están consumiendo un producto de la competencia. En cada uno de los casos, las acciones de marketing van a estar orientadas a diferentes objetivos. Analizado el mercado y descripto el mercado, ¿qué se hace? Se gestiona el intercambio. La gestión del intercambio está vinculada a las relaciones de las que hablamos tanto, al objetivo central de la gestión basada en el cliente, que es el de crear relaciones sostenibles y redituables a largo plazo con los consumidores. Gestionar el intercambio implica esto, implica elaborar una oferta de valor, implica elaborar esa oferta pensando en el consumidor y en sus características puntuales, implica elaborar una estrategia de precio, una estrategia de distribución, una estrategia de producto y una estrategia de comunicación tendiente a generar valor para esos consumidores y gestionar el intercambio. Vuelvo, esto siempre visto desde la filosofía de marketing. Si nosotros en este punto estuviéramos siguiendo una filosofía de producción en la que lo importante es las economías de escala y la disponibilidad del producto, estaríamos hablando de que analizar y describir el mercado tendría poco sentido, en tanto nuestra intención va a ser producir a gran escala para reducir costos y ofrecer un precio más bajo. Y gestionar el intercambio sería sencillamente intentar que nuestro producto esté disponible en la mayor cantidad de puntos de consumo finales. Bien. Entonces, en este proceso empresarial y vinculado con la función comercial, ¿qué podemos decir que aporta el marketing? En primer lugar, y algo que por ahí no es tan explícito, aporta una filosofía conductora.
Vuelvo para atrás cuando les hablaba de cultura organizacional, de normas y valores que comparte la organización, del manual de la organización y de todas las normas que están escritas para determinada organización. Hay algo que no está necesariamente escrito y es la cultura. Esa cultura, si la transformamos o si la analizamos desde la filosofía de marketing, termina siendo una filosofía conductora. Es decir, siempre ante un interrogante, ante la toma de una decisión, debe priorizarse los, podríamos decir, los valores, los conceptos vinculados a esta filosofía. Es decir, ante una decisión, como les decía en el derecho laboral, indubio pro labore, en este caso podríamos decir que es indubio pro cliente. Es decir, en caso de duda, lo que debería priorizarse es la generación de valor para el cliente y no alguna otra cosa. En segundo lugar, esta filosofía de gestión nos aporta información sobre el mercado. ¿Por qué? Porque básicamente el punto de inicio del proceso comercial está vinculado a los consumidores. Recuerden que nosotros analizamos el contrapunto entre filosofía de marketing y filosofías de ventas, y en una de ellas partíamos del consumidor, en la filosofía de marketing, y en la otra partíamos de la propia empresa, es decir, del interior de la fábrica. Lo importante era la producción y después empujar ese producto hacia el mercado, una estrategia push. Em, y en tercer lugar nos aporta estrategias, planes de marketing específicos para alcanzar los objetivos de cada una de estas unidades de negocio que componen, en teoría, el conglomerado económico o la corporación de la que hablamos, ¿sí? Bien. Finalmente, y para definir la función comercial en términos concretos, podemos decir que es aquella función que lleva adelante la relación de intercambio de la empresa con el mercado, es decir, con los consumidores actuales y potenciales. Se ubica al principio y al final del proceso empresarial. ¿Por qué? Lo vimos recién. Al principio, en tanto determina, analiza, investiga las necesidades y deseos de un grupo de consumidores, y al final, en tanto gestiona el intercambio. ¿Sí? Busca comprender el mercado meta con el fin de gestionar el intercambio, lo que acabo de decir. Y como para ir cerrando, volvemos a retomar el concepto de proceso comercial, y en este caso lo vemos de otra forma, pero con los mismos, con las mismas variables o con los mismos pasos del proceso. Comenzamos analizando oportunidades de mercado, seleccionando mercados meta. Posteriormente desarrollamos la mezcla de marketing, oferta comercial 4P, y finalmente administramos la labor de marketing. Esta es otra de las posibles definiciones u otro de los posibles secuencia de pasos que van a encontrarse en Kotler. Todo eso con el objeto de lograr que nuestro mercado meta adquiera nuestro bien o nuestro servicio para generar un intercambio de valor entre esos consumidores y nuestra organización. Muy bien, creo que por el momento es todo de esta primera parte. Nos queda todavía ver una buena parte de la unidad 2, del capítulo 2, en donde hablamos de entorno. Me gusta hacer especial hincapié en esa parte porque a veces resulta algo un poco, digamos, que se da por entendido o que se da por sabido, y en realidad dentro de cada uno de esos actores que componen el sistema comercial hay muchísima información para ser recabada, muchísimos procesos para ser tenidos en cuenta, si quieren decirle copiados, bueno, eh, y hay mucho para gestionar previo a la elaboración de la oferta comercial. Nosotros como objetivo tenemos elaborar una oferta comercial que produzca el mayor valor posible para los consumidores, pero para lograr eso tenemos que tener en cuenta qué es lo que hay detrás. Y lo que hay detrás va desde la selección de los proveedores, los procesos propios de nuestra empresa y finalmente todo lo que tenga que ver con los intermediarios. Todos esos son pasos previos a que el consumidor adquiera un bien o un servicio que, en teoría, satisfaga mejor su necesidad
de lo que lo hace un producto de la competencia. Entonces toda esa parte me parece bastante relevante. Les reitero, están abiertas las vías de comunicación. Pueden enviar un mail, pueden escribir a través de la plataforma, por cualquier duda, por cualquier consulta que tengan. Em, y bueno, con, con esta segunda parte de la unidad 1 y 2 vamos acercándonos a los conceptos fundamentales y bueno, también con los prácticos, ¿no? Que un poco tienen ese sentido. El próximo lunes va a estar disponible el práctico de esta parte. Es probable que sea otra guía de lectura. Y ya el próximo jueves vamos a estar trabajando sobre los conceptos finales de la unidad 2 para ya abocarnos a la unidad 3 a partir de la siguiente semana. Bueno, espero que estén bien. Nos vemos la próxima. To Management TV. Today we're once again with Philip Kotler. Phil is the world's most renowned expert on marketing. He is the creator of the field and has written over 50 books, 10 of which have been in the last 5 or 6 years, and has recently published a book on Marketing 3.0. And we're going to learn about it with him today. Thank you very much, Phil, for being with us today. Happy to be with you always, Eduardo. Marketing 3.0, what is it all about? Well, let me give you a preview. Yes. It turns out that I believe most companies are in Marketing 1.0, which I will explain. A small percentage are in 2.0, and a few now are in 3.0. And by the way, no company should jump from being 1.0 to 3.0. They better crawl before they get to that stage if they want to get to that stage. A Marketing 1.0 company is doing the job, a good job. They are being efficient and profitable, making something for a lot of people. However, some companies have decided to learn more about who they're selling to. Okay. They move from just making and selling a good product to understanding their customers with big databases and watching movements in their customer fans and so on. And that is 2.0. And 3.0 goes further than that. 2.0, if you were to describe it with one word or one concept, what is Marketing 1.0? Well, 1.0 is appealing to the customer's mind wherever you can find customers. Okay. And 2.0 is appealing to the customer's heart by knowing a lot about the customer and trying to get closer to serving the customer. Okay. And now, yes, Marketing 3.0? And Marketing 3.0 is about knowing the customer is more than a person simply interested in a product that you're providing, but is a person who has concerns. Because the world is kind of getting more and more unstable. There's the question of, will the planet run out of resources? There's the question of poverty, water shortage. And so it's a context for a company saying, we care too. Mm-hmm. We not only want to sell what you want in the best form possible, but we would like to make sure that we understand the world you're living in, and we're trying to make a difference and also make a better world. That's 3.0. In one word would be? Caring about the planet and the world. Okay.